La doña sigue siendo tendencia porque sus verdades duelen igual que hace décadas, y hoy desenterramos cada palabra para que sientas el fuego en primera fila. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, dale like si te gusta el drama real y comenta cuál de estas rencillas te parece la más salvaje. María Félix entró al estudio con el mismo porte que intimidaba directores enteros, y cuando el conductor intentó suavizar el ambiente, ella soltó la lista sin anestesia. 4 nombres que resonaron como disparos en el set. No eran rivales cualquiera, eran galanes que compartieron pantalla y camerinos con ella, pero que en privado la sacaban de quicio. La entrevista se grabó cuando ya sabía que el tiempo apremiaba, y eso le quitó cualquier freno. El público en plató contuvo la respiración, millones en casa sintieron el escalofrío. Esa noche marcó el cierre de una era donde la sinceridad era lujo de divas. El conductor, nervioso, intentó desviar el tema hacia sus éxitos, pero María lo cortó en seco. No vine a hablar de premios, vine a limpiar el armario, dijo con esa voz que parecía tallada en obsidiana. La audiencia estalló en aplausos. Ella explicó que guardó silencio durante años por respeto al gremio, pero que la vejez le regaló la libertad de decir lo que pensaba. Cada nombre salió acompañado de una anécdota que pintaba al galán como villano de telenovela. El rating se disparó, y los periódicos del día siguiente titularon con letras gigantes. Esa charla se convirtió en la Biblia de los chismosos y la pesadilla de los aludidos. El primer nombre fue Jorge Negrete, su esposo durante 7 meses y enemigo declarado por una década antes del matrimonio. María contó que en el rodaje de su debut compartieron escenas de pasión, pero fuera de cámara él la retaba constantemente. Decía que Jorge presumía de ser el rey del set y que cualquier opinión femenina era ruido. Ella respondía con sarcasmos que lo dejaban mudo. El matrimonio fue un intento de tregua que terminó en divorcio exprés tras su muerte. La viudez no suavizó su juicio, al contrario, lo endureció. La gente se pregunta si el amor fue real o solo una estrategia para callar rumores. Agustín Lara apareció en segundo lugar, el compositor que le dedicó María Bonita y le regaló una luna de miel en Acapulco. Ella admitió que la música era sublime, pero la convivencia insoportable. Agustín revisaba sus cartas, contaba sus salidas y montaba escenas en restaurantes. María relató una noche en que él rompió un jarrón de cristal veneciano porque ella llegó 5 minutos tarde de un ensayo. La prensa de la época publicó fotos de los moretones, pero ella nunca demandó. Dijo que aprendió que el talento no excusa el control, y que por eso cortó de raíz. Los fans de Lara aún defienden que era pasión desbordada. Emilio Fernández, el Indio, fue el tercero en la lista negra. Director de sus películas más icónicas, pero también de sus peores pesadillas. María contó que Emilio llegaba al set con pistola al cinto y órdenes gritadas. Si ella sugería un cambio de diálogo, él respondía con insultos machistas. En una ocasión la amenazó con despedirla si no usaba un vestido que dejaba poco a la imaginación. Ella se plantó, exigió vestuarista nuevo y ganó la batalla. El público aplaudió su valentía, pero el gremio la tachó de problemática. Años después, Emilio reconoció en privado que ella era la única que lo enfrentaba sin temblar. Arturo de Córdoba cerró la lista con una historia que dejó boquiabiertos a todos. Compartieron química explosiva en La diosa arrodillada, pero detrás de cámaras él difundía rumores de que María era fría y calculadora. Ella descubrió que Arturo apostaba con productores sobre cuánto tardaría en domarla. En una fiesta de fin de rodaje, María lo confrontó frente a todos y le dijo que su talento era inversamente proporcional a su hombría. El silencio fue sepulcral. Arturo nunca respondió públicamente, pero dejó de mencionar su nombre en entrevistas. La anécdota se convirtió en leyenda urbana del cine mexicano. Tras la entrevista, los aludidos o sus familias intentaron desmentidos tibios, pero el daño estaba hecho. Las ventas de las películas repuntaron porque la gente quería ver la tensión real entre los protagonistas. María recibió cartas de odio y ramos de flores en igual medida. Las actrices jóvenes la buscaron para pedir consejos sobre cómo defenderse de los abusos. Ella respondió con una frase que resume todo: nunca permitas que te conviertan en personaje secundario de tu propia vida. La entrevista se retransmite cada aniversario de su muerte y sigue generando debates en redes sociales. Circuló el chisme de que uno de los galanes intentó demandarla por difamación, pero el abogado desistió al ver la evidencia de testigos.
Otro rumor dice que María guardaba grabaciones de conversaciones comprometedoras como seguro de vida. Algunos aseguran que en su testamento dejó instrucciones para que se publicaran si alguien la contradecía. Nada confirmado, pero la sola posibilidad mantiene viva la intriga. Los coleccionistas pagan fortunas por copias originales de la cinta completa, donde se escuchan risas nerviosas del público en momentos clave. Hoy, cuando las actrices denuncian acoso en redes, la entrevista de María resuena como manual de supervivencia. Su valentía inspira a quienes enfrentan jefes tóxicos o parejas controladoras. Las nuevas generaciones la descubren en TikTok con filtros de cejas arqueadas y frases lapidarias. Las marcas de lujo la citan en campañas de empoderamiento. Su imagen en billetes conmemorativos sería propuesta si México tuviera esa tradición. La doña demostró que el tiempo no borra a quien habla claro. 47 películas protagonizadas, 0 papeles secundarios, 2 premios Ariel ganados y decenas de nominaciones ignoradas porque ella no los necesitaba. 4 matrimonios que duraron en total menos que una sola de sus rencillas profesionales. Millones de discos vendidos gracias a las canciones que le dedicaron, aunque ella nunca cantó. 100% de entrevistas donde mandó ella la conversación. Estadísticas que cualquier influencer envidiaría. Imagina a María como un volcán que erupciona cada vez que alguien intenta taparlo. O como una reina que prefiere abdicar antes que aceptar un trono compartido. Sus galanes eran como meteoros, brillantes pero destinados a quemarse al acercarse demasiado. Ella era el planeta que los atraía y luego los escupía al espacio. La vida le enseñó que el amor sin respeto es solo un contrato mal redactado. ¿Y tú, firmarías uno así? Seguro conoces a alguien que presume de galán pero en privado controla cada paso. O a un jefe que grita órdenes como si el mundo le perteneciera. La lección de María aplica en la oficina, en la relación, en el grupo de amigos. Decir basta no te hace diva, te hace dueña de tu historia. La próxima vez que alguien intente minimizarte, recuerda su mirada de acero. No necesitas ser famosa para hablar con la verdad por delante. María guardaba en un cajón secreto de su casa en Polanco sobres con los nombres de los 4 galanes escritos a mano. Dentro había cartas que nunca mandó, redactadas en noches de insomnio con tinta roja y perfume de gardenia. En una de ellas detallaba la vez que Jorge Negrete le prohibió saludar a un admirador en plena calle, amenazándola con dejarla sin escena al día siguiente. Otra describía cómo Agustín Lara le escondió el pasaporte para evitar que viajara a Europa sin él. Las misivas eran tan crudas que su secretaria juró que quemarían papel si se publicaran. El chofer que heredó la casa encontró el paquete años después y lo guardó bajo llave, alimentando la leyenda de que María planeaba una segunda bomba mediática. Durante el rodaje de una escena de llanto, Arturo de Córdoba se secaba las lágrimas falsas con pañuelo de seda mientras María lo observaba desde su silla de directora. Ella le gritó que sus lágrimas parecían de cocodrilo barato y que nunca había visto a un hombre fingir tan mal. Arturo, herido en el ego, rompió en llanto real frente a todo el equipo. El director paró la filmación y María se acercó para susurrarle que el dolor auténtico no se actúa, se vive. Esa anécdota corrió como pólvora y llegó a oídos de productores que dudaban de contratarlo. Desde entonces, Arturo evitaba mencionar su nombre en entrevistas, pero en privado confesaba que esa humillación lo hizo mejor actor. En una gala benéfica, Emilio Fernández apareció con un traje que María había criticado días antes en un ensayo. Ella, vestida de negro absoluto, se acercó y con una sonrisa le dijo que parecía un torero retirado. Emilio, rojo de ira, tomó una copa y derramó vino tinto sobre el vestido de ella. María no gritó. Simplemente tomó tijeras de la mesa de costura y cortó la manga del traje de él en un solo movimiento. Los fotógrafos capturaron el momento y al día siguiente las portadas hablaban de la guerra de los titanes. El vestido roto se subastó años después por una fortuna, convertido en símbolo de resistencia femenina. María tenía un magnetófono portátil que usaba para registrar conversaciones incómodas. En una cinta se escucha a Jorge Negrete discutiendo pagos de manutención para su hijo, prometiendo cantidades que nunca cumplió. Otra captura a Agustín Lara componiendo una canción de despecho en vivo, insultándola entre acordes. Las cintas desaparecieron tras su muerte, pero su sobrino Kuno Becker mencionó en una entrevista reciente que podrían estar en una caja fuerte en Suiza.
Los coleccionistas ofrecen recompensas millonarias por cualquier pista. La posibilidad de que salgan a la luz mantiene en vilo a las familias de los galanes. Cuando María rechazó un papel por diferencias creativas con Emilio, el director llamó a Gloria Marín para reemplazarla. María envió un telegrama que decía felicidades por las obras. Gloria guardó el mensaje y años después lo mostró en una entrevista, admitiendo que trabajó con miedo a no estar a la altura. Otras actrices como Miroslava o Marga López confesaron en privado que aceptaban roles secundarios solo para evitar enfrentarse a la doña. El efecto dominó creó una generación de mujeres que aprendieron a negociar contratos con cláusulas antiabuso inspiradas en sus batallas. Agustín Lara intentó lanzar un perfume llamado María Bonita tras el divorcio, usando la misma fórmula que ella llevaba. María demandó y ganó, obligándolo a cambiar el nombre a Recuerdos de Acapulco. El frasco original se convirtió en pieza de museo, con notas de gardenia y jazmín que según expertos evocan su presencia física. Mujeres de la alta sociedad mexicana aún buscan réplicas en mercados negros, creyendo que porta algo de su magnetismo. El perfume fallido marcó el fin de los intentos de Agustín por capitalizar su imagen. Arturo de Córdoba organizó una cena de reconciliación en un restaurante de Polanco, invitando a María con la promesa de enterrar el hacha. Ella llegó con su chofer y un perro gran danés que sentó a la mesa. Durante la entrada, el animal ladró cada vez que Arturo hablaba. María sonrió y dijo que su mascota detectaba mentiras. La velada terminó con platos intactos y Arturo pagando la cuenta más cara de su vida. La anécdota se convirtió en chiste recurrente en fiestas de la farándula, donde imitaban los ladridos cada vez que alguien exageraba. Los maquillistas que trabajaron con María durante décadas contaron que ella marcaba con lápiz labial rojo los nombres de los galanes en el espejo del camerino. Cada mañana borraba uno cuando terminaba el rodaje, como ritual de liberación. Uno de ellos guardó un espejo con la marca de Jorge Negrete y lo vendió en subasta por una suma que le permitió retirarse. Los maquillistas juran que las marcas parecían sangrar cuando se limpiaban, alimentando supersticiones sobre su poder. María recibía sacos de cartas de mujeres que sufrían abusos similares a los que ella denunciaba. Guardaba las más conmovedoras en una caja de madera de olivo. Una joven de Guadalajara le escribió que dejó a su esposo controlador después de ver la entrevista. María respondió con una nota que decía: tu vida no es ensayo, es la función principal. Esas cartas se exhiben ahora en una fundación que lleva su nombre, inspirando talleres de empoderamiento en comunidades rurales. Emilio Fernández intentó regalarle un caballo pura sangre en su cumpleaños número 80, recordando su pasión por la equitación. María lo rechazó diciendo que no aceptaba presentes de quien alguna vez la amenazó con pistola. El caballo terminó en la cuadra de su exesposo francés, quien lo bautizó Libertad. La anécdota cerró el círculo de sus batallas, demostrando que ni el tiempo ni los regalos borraban las cicatrices. Los criadores de caballos mexicanos aún cuentan la historia como ejemplo de dignidad. Durante la promoción de una película europea, los productores insistieron en una sesión fotográfica grupal con los 4 galanes. María llegó al estudio, vio el fondo blanco y los flashes preparados, y declaró que prefería posar sola o no posar. El fotógrafo suplicó, ofreciendo doble pago. Ella respondió que el dinero no compraba su dignidad. La sesión se canceló y la imagen planeada se convirtió en la portada de una revista con un titular irónico: La diva que eclipsa a 4. Los negativos originales se perdieron, pero el espacio vacío en el layout sigue siendo tema de debate en escuelas de fotografía como ejemplo de poder visual. Su camerino en los estudios Churubusco tenía puerta blindada y cerradura de combinación que solo ella conocía. Dentro colgaban látigos de montar, un rifle descargado y fotos de sus caballos. Los galanes intentaban entrar para charlar antes de escenas íntimas. María los recibía con una sonrisa y les recordaba que el contrato especificaba distancia de 3 metros fuera de cámara. Un día, Jorge Negrete forzó la puerta y encontró un maniquí con su cara cosida. Nunca comentó el incidente, pero desde entonces tocaba antes de entrar. El camerino se subastó completo y ahora forma parte de un museo privado. Cada pieza de su colección tenía una anécdota vinculada a los galanes. El collar de esmeraldas lo ganó en una apuesta con Agustín Lara. Si componía una canción en 1 hora, se lo quedaba; si no, él pagaba la cena. La canción salió, pero María se quedó con las joyas igual.
Los aretes de diamantes los compró con el primer cheque de una película que Emilio quiso cancelar. Los usaba en premieres para recordarle al director quién mandaba. Las joyas se exhiben con placas que narran las batallas, convirtiendo lujo en testimonio. En las funciones de estreno, María llegaba siempre última y se sentaba en la fila central. Cuando aparecían los galanes en pantalla, el público contenía la respiración esperando su reacción. Ella permanecía impasible, pero en una ocasión, al ver a Arturo de Córdoba en una escena de seducción, soltó una carcajada que resonó en toda la sala. El actor, presente en el evento, palideció. La prensa capturó su expresión y la tituló La risa que vale millones. Desde entonces, los galanes evitaban asistir a los mismos eventos. María marcaba los guiones con lápiz rojo, tachando diálogos que consideraba machistas. En una escena donde su personaje debía suplicar, escribió al margen «Prefiero morir». El director Emilio leyó la nota y cambió el final completo. Los guiones anotados se guardan en la Cineteca Nacional como ejemplo de intervención autoral femenina. Estudiantes de cine los estudian para entender cómo una actriz podía reescribir su destino. Las tachaduras son tan profundas que perforan el papel. En su cumpleaños número 70, María organizó una cena para 100 invitados, pero dejó 4 sillas vacías con tarjetas de los galanes. Los meseros servían platos imaginarios y retiraban cubiertos sin usar. Los invitados entendieron el mensaje y brindaron por los ausentes que nunca faltan. La prensa interpretó el gesto como venganza poética. Las sillas se conservan en su casa museo, con las tarjetas originales amarillentas pero legibles. Años después de su muerte, su sobrino Kuno Becker reveló que María le confió un sobre con instrucciones para abrirlo en el 2025. Dentro había fotos Polaroid de los galanes en situaciones comprometedoras, uno borracho, otro discutiendo pagos, otro llorando. Kuno decidió no publicarlas, pero la mera existencia reavivó el interés. Los medios ofrecieron contratos millonarios por las imágenes. La decisión de guardarlas honra el último deseo de discreción selectiva de la doña. María usaba un perfume francés que importaba personalmente. Cuando un galán intentaba imitar su aroma, ella cambiaba la fórmula. Los maquillistas contaban que el olor anunciaba su llegada minutos antes de que entrara. En un rodaje, Jorge Negrete roció su camerino con la misma fragancia. María llegó, olió el aire y ordenó fumigar todo el set. El incidente costó un día de filmación, pero marcó territorio olfativo. Los perfumistas aún intentan replicar la mezcla exacta. Periodistas guardaban cintas de entrevistas donde María hablaba sin censura de los galanes. Una reportera grabó 2 horas de confesiones explosivas, pero recibió una llamada de la casa de María ofreciendo comprar la cinta. La periodista aceptó y destruyó la copia. Décadas después, confesó el pacto en su autobiografía. Las cintas perdidas se convirtieron en el santo grial del periodismo de espectáculos. Los cazadores de tesoros mediáticos aún buscan copias en archivos olvidados. Academias de cine mexicano incluyen módulos sobre la técnica Félix para manejar conflictos en set. Los alumnos practican frases como «mi personaje no suplica» o «el silencio también es respuesta». Los profesores muestran clips de sus enfrentamientos con directores. Las alumnas salen con la consigna de nunca aceptar un no disfrazado de consejo. El método se exportó a Argentina y España, donde se enseña como revolución interpretativa femenina. María instaló una línea privada en su casa que solo sonaba para emergencias reales. Los galanes intentaron llamarla en noches de arrepentimiento, pero el auricular colgaba siempre del gancho. Una vez, Agustín Lara marcó durante 3 horas seguidas hasta que el operador cortó la comunicación. Ella anotó la fecha en su agenda con una sola palabra: persistencia inútil. El teléfono se exhibe ahora en un museo con el cable cortado simbólicamente, recordando que algunas puertas se cierran para siempre. Los técnicos de sonido usan la anécdota para explicar el poder del silencio en la comunicación. Cada aniversario de rodaje, los galanes enviaban ramos gigantescos a su camerino. María los devolvía con una nota que decía «las flores mueren rápido», como las excusas. Los floristas de la zona contaban que los arreglos volvían intactos y terminaban en hospitales o asilos. Una vez, Emilio Fernández mandó orquídeas blancas. María las pintó de negro con aerosol y las regresó.
El gesto se convirtió en portada de revistas y en lección de estilo para diseñadores que hoy usan negro absoluto en colecciones de empoderamiento. En su baño principal colgaba un espejo veneciano que compró en Italia tras divorciarse de Agustín. Decía que el cristal mostraba no solo el rostro, sino el alma de quien se miraba. Los galanes evitaban reflejarse en él durante visitas obligadas. Una criada juró que vio a Jorge Negrete salir pálido tras mirarse, murmurando que había envejecido 10 años en un segundo. El espejo se subastó con la casa y el nuevo dueño asegura que aún refleja expresiones que no corresponden al observador actual. María usaba botas de montar en sets incluso para escenas de gala. Cuando un galán cuestionaba su atuendo, ella respondía que las botas le recordaban que siempre podía irse caminando. En una escena con Arturo de Córdoba, él pisó accidentalmente su pie. Ella mantuvo la bota inmóvil hasta que él se disculpó en cámara. El director dejó la toma porque capturaba tensión real. Las botas originales se conservan con marcas de tacón que coinciden con huellas en pisos de estudios históricos. María escribía un diario personal que quemaba cada año en su chimenea, pero guardaba páginas sueltas con comentarios sobre los galanes. Una sobreviviente describe la noche en que Jorge Negrete la acusó de coquetear con un extra. Ella escribió: "El charro confunde admiración con traición". Las páginas rescatadas se fotocopiaron y circulan en círculos literarios como ejemplo de prosa cortante. Los expertos en grafología analizan la presión de la pluma como indicador de furia contenida. Los galanes organizaban fiestas exclusivas y enviaban invitaciones a todo el gremio menos a María. Ella respondía apareciendo sin invitación, vestida de rojo y acompañada de su chofer. En una ocasión entró a una celebración de Emilio Fernández, tomó el micrófono y dedicó un brindis a los ausentes que llenan la sala. Los invitados aplaudieron de pie mientras el anfitrión se retiraba. El incidente marcó el fin de las exclusiones sociales en la farándula mexicana. Diego Rivera intentó retratarla varias veces, pero María rechazaba posar más de 10 minutos. Decía que los pinceles capturan mentiras. Finalmente aceptó una sesión express donde posó con un látigo en mano. El boceto inacabado muestra solo su silueta y la frase "la mujer que no cabe en lienzo". El dibujo se vendió en subasta por una cifra récord y ahora cuelga en una galería donde visitantes dejan notas sobre mujeres que tampoco caben en moldes. Agustín Lara modificó letras de canciones dedicadas a María tras el divorcio. María Bonita pasó a ser Recuerdos de Acapulco en versiones posteriores. Ella grabó una respuesta en privado donde cantaba la melodía original con versos irónicos sobre celos. La cinta se filtró años después y se convirtió en éxito underground. Los músicos actuales amplían su voz en tracks de empoderamiento femenino, manteniendo viva la batalla lírica. En un rodaje al aire libre, el viento se llevó el sombrero de Jorge Negrete. María lo atrapó con su látigo y lo lanzó al río cercano. El equipo entero aplaudió mientras Jorge miraba impotente. Ella explicó que los símbolos de autoridad no sirven si no se ganan. El sombrero nunca se recuperó, pero la escena improvisada quedó en el corte final como metáfora de poder perdido. Los especialistas en efectos especiales estudian el movimiento del látigo frame por frame. Antes de cada divorcio, María redactaba una carta de despedida que entregaba en persona. A Agustín le escribió que su música sobreviviría, pero su amor no. A Jorge le dejó una nota en su camerino diciendo que la muerte los reconcilió antes que la vida. Las cartas se guardan en sobres lacrados con instrucciones de abrirse 100 años después de su muerte. Los albaceas aseguran que contienen verdades que cambiarían la historia del cine mexicano. La doña nos enseñó que el odio bien dicho puede ser medicina. Suscríbete ya, activa notificaciones para no perderte el próximo bombazo, y en comentarios dime cuál de estos galanes te parece el peor. Mira ahora el video que aparece en pantalla sobre los secretos que María llevó a la tumba. Te va a volar la cabeza.